Miren, en el noveno congreso del PLD, que llevó por nombre José Joaquín Vidó Medina, un homenaje en vida al insigne político dominicano Paradigma, que murió a finales de esta semana pasada, Danilo Medina procedió a integrar en los distintos puestos de dirección a sus gentes, muchos de ellos jóvenes, inclusive en el comité central y en el comité político, tratando de insuflar energía a ese partido político. Era lo que todos podían pensar. Pero con esta camada de dirigentes o de jóvenes convertidos en dirigentes y llevados a puestos claves como el comité central y el comité político, Danilo no hacía más que conformar una especie de traje, de chaleco antibalas para protegerse de los peligros que amenazaban en el horizonte ante las posibles persecuciones del Ministerio Público y el sistema de justicia por los denunciados actos de corrupción y poca transparencia en sus gobiernos. Por eso fue que usted vio la colocación de personas muchas veces ajenas a una carrera política descollante, promovidos al comité central y al comité político y al frente de varias de las secretarías de este partido político. De esta manera, ante la sorpresa de todos, Danilo Medina, presidente de ese partido, no hacía más que lograr la confesión perfecta de un excelente chaleco antibalas, y se reformó aún más con el apropiamiento de todas las estructuras de este partido político en la farsa que se llamó el noveno Congreso Ordinario José Joaquín Vidó Medina. Esto vino a reforzarse más con el apresamiento de familiares y exfuncionarios cercanos al presidente, al expresidente Danilo Medina, que habían servido en sus gobiernos. Por esto, la fórmula de utilizar a el Partido de la Liberación Dominicana como chaleco antibalas funcionaba. La fórmula de castrar la posibilidad de hacer una reintrospección del accionar del PLD en sus años de gobierno. Por eso se ponía a un lado y se ponía en marcha todo este plan que Danilo Medina había orquestado, y se concentró en él, o él concentró en él todo el poder de decisión del Partido de la Liberación Dominicana. Con esto llegamos a la consulta que hablamos previamente, de donde sale el virtual candidato presidencial de esa franquicia política, Abel Martínez Durán, que al día de hoy no crece y no deja de sorprendernos todos los días con una velada más. Llegamos a la enfermedad de Danilo Medina. Esta situación trajo nuevas experiencias a el mismo Danilo Medina y a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque con una candidatura que no arrancaba y la inseguridad sobre el porvenir de esos nuevos integrantes de los puestos de direcciones del PLD, que Danilo Medina se apresuró a mover y a avanzar en el noveno Congreso José Joaquín Vidó Medina, entre ellos y entre otros no tan nuevos, se expandió la idea de que había que aliarse a el expresidente Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, porque hay que entender algo.
fuera del componente danilista en el PLD, en el Partido de la Liberación Dominicana, hay un amplio sector que ve al expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo como su líder. Su liderazgo aún se mantiene. Y esto lo refuerza las mismas declaraciones que dio en días pasados el expresidente de la República, Danilo Medina, y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, de que ellos tenían herramientas de estudios, sondeos, encuestas que habían hecho, donde el 35% de los PLDistas iban a votar por el expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, algo que quedó reforzado con la encuesta PEN que salió a principios de esta semana y que muestra esa tendencia de los PLDistas que dicen que van a votar, que son PLDistas, su partido es el PLD y simpatizan con él, pero que a la hora de ir a votar, votarán por otro candidato. Todo esto, la enfermedad de Danilo ante no saber la real situación del mismo y la posibilidad de un desenlace fatal con él, llevó a que estas personas, estos dirigentes, esos puestos de dirección, que no sabían el estado real de salud de su líder, miraran con simpatía en una especie de subsistencia política, mirar hacia la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández como una opción o como opción salvadora. Así empezó a debatirse la idea de una posible alianza PLD Fuerza del Pueblo. Sin embargo, lo tremendo de esto o lo engorroso de esto es que una eventual alianza PLD Fuerza del Pueblo podría la Fuerza del Pueblo engullir al Partido de la Liberación Dominicana y extinguir a Danilo Medina. Sí, porque en una potencial alianza entre ambos partidos, bajo una fórmula electoral de Leonel Fernández como candidato presidencial y un PLDista como candidato vicepresidencial, automáticamente Danilo Medina sale del ruedo. El liderazgo y el control que tiene del Partido de la Liberación Dominicana pasa a dormir el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque automáticamente el expresidente Leonel Fernández se convierte en el líder de las dos fuerzas políticas y quien ocupe la vicepresidencia podría, por inducción, tener parte de este liderazgo. De manera que Danilo Medina automáticamente quedaría sin su razón de ser, que es la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, porque, como dijimos, le sirve de chaleco antibalas. Por esto es que Danilo Medina se opone a cualquier alianza política, pues su estructura política le muestra claro, su astucia política le muestra claro el final trágico de una aventura en esa dirección. En esta plataforma hay varios análisis en donde hemos hablado de lo que pasaría del PLD aliarse con la Fuerza del Pueblo, cómo se daría esa situación, puesto que si el PLD queda en segundo lugar, engulliría a la Fuerza del Pueblo, y si se da bajo la premisa de la Fuerza del Pueblo, pues esta terminaría engullendo al PLD. Por eso les invito a navegar en la plataforma y buscar distintos análisis que hemos hecho al respecto. Miren, en esta situación, en este escenario, el virtual candidato presidencial del PLD, Abel Martínez Durán, queda entrampado en entre los PLDistas viejos y estos nuevos PLDistas danilistas que el expresidente Danilo Medina puso en puesto de dirección.
y que veían alejarse las posibilidades de llegar al poder. Y la forma más cercana ante el crecimiento de la candidatura del presidente Luis Abinader, o no de la candidatura, de su figura, porque el presidente Luis Abinader no ha anunciado todavía que se va a repostular, lo que tenemos informes que podría hacerlo a final de julio o principios del mes de agosto. Abel sabe que no puede apoyar alianzas de ningún tipo, ni siquiera en lo municipal, porque pondría en peligro la permanencia en el tiempo de su proyecto político, porque una alianza en lo municipal sería la antesala de una alianza en lo presidencial. Y en lo presidencial, obviamente que, como lo marcan las encuestas, quedaría en una posición que lo que pondría el PLD sería la candidatura vicepresidencial. Y en ese escenario, el proyecto de Abel Martínez tendría serios problemas, porque aunque los PLDistas están pensando en que Abel está construyendo un proyecto presidencial ganador al 2024, nosotros creemos que él en realidad está mirando al año 2028 y que el 2024 el PLD es la plataforma para expandir su liderazgo, dar a conocer su figura a nivel nacional y quedar con todas las de la ley para ser el candidato o tratar de ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2028. Además, Danilo tampoco está dispuesto a perder su chaleco antibalas. Ni Abel, su proyecto, su plataforma que le permitiría regresar en el 28 a intentarlo de nuevo otra vez, y Danilo, su chaleco antibalas, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y es esta la confluencia coyuntural que hace que Danilo se la juegue en este momento y que el PLD vaya a las elecciones del año 2024 sin alianzas de ninguna naturaleza con la fuerza del pueblo. Y que Abel en esta coyuntura le apoye en esta movida estratégica, porque sus intereses estratégicos están confluyendo en la coyuntura. Y es por eso que usted ve que Danilo Medina llega de Estados Unidos y raudo viaja a Santiago al novenario de la madre de Abel Martínez para mandar esa imagen que hasta ahora, desde octubre, Danilo no había mandado, de que está al lado del candidato y que apoya su proyecto. Pero apoya el proyecto porque esto sirve a sus intereses estratégicos de conservar el PLD como chaleco antibalas. Y le sirve a Abel en la coyuntura para consolidar el control de lo que tiene que ver con la candidatura presidencial del PLD, puesto que Danilo Medina está inhabilitado. Entonces, es más fácil para él debatirse a lo interno en un duelo con los demás aspirantes presidenciales que puedan salir al 2028, garantizando ahora su candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Es necesario ver en conjunto todas estas cosas para entender que en esta coyuntura, precisamente de cero alianzas, hay una confluencia de intereses de Danilo Medina y de Abel Martínez, y por eso usted ve que en este momento, en la coyuntura, ambos lucen unidos y de espalda a una posible alianza con la fuerza del pueblo del expresidente Leonel Fernández. En este momento, Danilo refuerza la condición del PLD de chaleco antibalas, y en la coyuntura, Abel Martínez Durán le apoya en sus propósitos.